estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien. Aquí dando la segunda parte de este tema tan interesante del trastorno borderline, pero no sin antes recordarle que ya cada vez está más cerca este evento de Mujer Bonita. Es una serie de conferencias que se van a estar dando en la Expo Guadalajara el sábado 18 de octubre desde las 9 de la mañana. La entrada es totalmente libre y recuerde, ahí van a estar colaboradores como Ceci Chalita, una mujer educada y distinguida, nunca pasa de moda con esta conferencia. También va a estar Tania Romero con su conferencia Aprende a cuidar tu piel de acuerdo a tu edad y muchas otras más, para que usted se pase un sábado familiar y bastante a gusto con todos estos temas que van interesándole a usted como mujer. Y bueno, estábamos hablando el día de ayer sobre el trastorno borderline y nos quedamos en una parte bastante interesante. Si usted no nos escuchó el día de ayer, nos puede buscar en YouTube, nos puede buscar en el canal de Radio Mujer GDL. Ahí se están subiendo todos los programas de la barra de radio de aquí de Radio Mujer. Y puede escuchar nuevamente el tema que usted guste una y otra vez. Igual y se perdió el primer día que hablamos de esto. Y creo, y ni siquiera es la primera vez que hablamos de esto, Gabriela. No. Por ahí hay un video en el que también ya habíamos hablado de esto y seguramente dijimos algunas cosas extras, ¿no? Distintas. Aunque repitamos el tema, es muy posible que como son temas tan extensos, no es que estemos diciendo lo mismo, sino que estamos intentando cubrir tal vez algunas otras partes de la teoría y de la práctica que no pudimos haber hablado en ese momento. Y a veces también no está de más refrescarnos un poquito de esto para las personas que no nos escuchan todos los días. Y estábamos hablando el día de ayer cómo el trastorno borderline o limítrofe va a ser una enfermedad con sus propias características. No es entre psicosis y neurosis, no es entre azul y buenas noches, es un núcleo específico de la personalidad. Es un trastorno que merece su atención en específico, no como si fuera a mitad de una cosa o a mitad de otra. También estábamos hablando sobre la distinción que se va haciendo en la psiquiatría sobre este trastorno, ¿no? Que es muy distinto tal vez de lo que podríamos estar hablándole aquí y que realmente no nos va sirviendo de gran cosa poner esas etiquetas porque pues, parece que a final de cuentas ya con eso a veces hasta sentimos que podemos disculpar ciertas características de nuestra persona, ¿no? Disculpa, de repente me levanté y tiré todas las cosas de la mesa, pero bueno, hay que recordar que estoy sufriendo un trastorno borderline. Ya que lo decimos así de calmaditos, déjeme le digo que aparte del trastorno borderline que seguramente vamos cargando, también somos algo perversos y estamos buscando sacar una conveniencia de nuestra propia enfermedad. Esto no es una cosa extraña. Y también estábamos hablando el día de ayer, que fue justamente en lo que nos quedamos, en cómo van siendo las relaciones amorosas, que por lo general es en donde sale a la luz este asunto del trastorno borderline. En algún momento estuvimos hablando de la melancolía y cómo una estructura melancólica podría pasar como alguien, pues simplemente, digamos, un poquito tirándole a la depresión. Podríamos pensar que es una persona, a veces hasta que va teniendo una personalidad narcisista, ¿no? Nosotros lo podríamos ver así. Y en el momento en el que se sufre un duelo significativo, ahí es en donde se hace, digamos, como toda esta reconfiguración, y que realmente no es una configuración nueva, sino que más bien sale a la luz todo lo que tendría que ver con ese trastorno, ¿no? Sale a la luz todo lo que tendría que ver con la melancolía. Antes de eso, ¿no? Se pudo haber ido navegando muy tranquilito por la vida, pero en el momento en el que se pierde un ser querido, ya sea por muerte o por una separación amorosa, podríamos pensarlo, se sumerge la persona en un estado de depresión crónica y con muchas otras características que hablamos en su momento. Para el paciente borderline, digamos que estos banderazos en donde vamos dándonos cuenta de qué es lo que está pasando con esta persona en cuestión de psicopatología, van a ir alrededor de la adolescencia y cuando se van haciendo estas relaciones amorosas. Evidentemente con un ojo clínico podríamos descubrirlo desde mucho antes, pero ahí es en donde ya sale de esto que podríamos decir habitualmente, bueno, pues es que él es muy enamoradizo, ¿no? Es que él es muy coqueto, o él es muy fiestero, bueno, es que todavía no está seguro de lo que quiere estudiar, mi hijo, es que está viendo las posibilidades, se quiere ir de viaje. Ya cuando vemos una persona
que va teniendo estos comportamientos de forma crónica, ahí ya nos empezamos a preocupar, decimos, oye, ¿por qué fulano no le gusta hacer nada más que andar de un lado para otro? ¿No? ¿Qué es lo que le está pasando? Si es nuestro hijo, si es nuestro amigo. O, oye, ¿te has fijado lo mal que se llevan fulano y perengana en esta pareja? Bueno, nada más van y vienen y cada vez es irlos a sacar de la curva porque ya ahora se agredieron de tal forma o se están gritando y ya también nos acaban involucrando a nosotros. Ahí justamente es en donde podemos darnos cuenta de este tipo de cosas. Sí, a veces el diagnóstico que se hace es de bipolaridad, ¿no? Porque, bueno, pues la mayoría, este sí es un término que la mayoría de las personas probablemente ha escuchado, y se habla de periodos de depresión, luego de periodos de como manía, ¿no? El trastorno bipolar es lo mismo que hablar de una persona maníaco-depresiva. Pasa justamente de la manía a la depresión, ¿no? Se llega a clasificar de esta manera y bueno, pues distintos autores, hay autores que sí van hablando del trastorno maníaco depresivo como parte de el contexto borderline o el perfil borderline, y hay quienes lo separan. Pero a final de cuentas, bueno, pues se le clasifica de esta manera justamente por estos polos opuestos que aparecen casi de manera simultánea, ¿no? Y sin gran aviso. Y decíamos el día de ayer que, bueno, una persona con este tipo de estructura habría tenido experiencias asimismo caóticas, experiencias que por la falta de constancia no le sirven de un punto de apoyo, no le sirven como punto de referencia, porque no son constantes, no es algo en lo que pueda confiar, ¿no? Y esto, bueno, pues va a depender evidentemente de la estructura mental de los padres y de las personas con las que se haya criado este pequeño sujeto, ¿no? Entonces, también decíamos que podría resultar luego de escucharlo como algo prácticamente imposible de ver en la vida real, pero ya íbamos viendo algunos ejemplos acerca de cómo es que se va manteniendo en pie este tipo de persona, ¿no? Donde perfectamente se puede mezclar y se puede pasar por alto, la misma persona puede pasar por alto su patología, ya que puede ser sumamente funcional. Esto es algo muy curioso. Una persona, también una persona con esquizofrenia puede ser muy funcional, pero usualmente brinca más o llega a ser más ruido. Una persona con paranoia, por ejemplo, está muy, muy impedida para hacer casi cualquier cosa, justamente porque evade cualquier situación o la mayoría de las situaciones que le expongan al entorno social. Y bueno, pues para existir y para vivir y ser productivos necesitamos aventurarnos al entorno social, ¿no? Pero una persona border puede ser muy funcional realmente, sumamente funcional, porque se adapta fácilmente, pero es una adaptación camaleónica, como lo que hablábamos el día de ayer. Entonces decíamos, en una pareja, por ejemplo, puede en apariencia ser una manifestación idéntica que, por ejemplo, una perversión, ¿no? Una persona que tiene muchas parejas, que es infiel, que le da lo mismo, engaña, roba. Una persona border en apariencia podría llegar a tener estas mismas manifestaciones, pero el origen es distinto. Y hay algo importante aquí. Va a ser muy poca lucha, si no es que ninguna, por mantener en secreto cualquier cosa, porque no tendría por qué mantener el secreto, ¿no? No tiene nada de malo ni de bueno lo que hace. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo, nuestras líneas de contacto son los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. La línea directa para Austin, Texas es 512 215 4909 y por el internet estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. También nos puede seguir en Twitter en @Desde tu Mirada para que usted nos mande un mensajito y aquí con gusto nuestras personas de producción, iba a decir nuestro personal de producción, pero somos poquitos aquí, nos están haciendo saber sus participaciones, como por ejemplo el día de ayer, Gaby, que se nos fue totalmente dar el obsequio que estábamos anunciando, se nos terminó el tiempo de corridito, pero de todas maneras con las participaciones que nos hicieron llegar, hicimos acá la selección y se lo llevó Celia Magallanes. Celia, acuérdate que tienes que pasar por tu obsequio de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde con una copia de tu identificación para que te puedas llevar este librito de voces que te ganaste el día de ayer y que por cierto se lo ganó a través de Twitter, ¿no? Vamos dejándolo por allá porque si no me distrae. Estamos hablando el día de hoy sobre el trastorno borderline. Y antes del bloque comercial, Gaby, tú estabas mencionando algo sobre el, digamos, lo maníaco depresivo, lo bipolar que se va mencionando, que también nos puede llegar a dar una idea o que nos puede dar así como la sensación de que es muy similar a lo borderline. Y es que tendríamos que pensar acá nuevamente. Lo bipolar, cuando alguien dice él es bipolar o yo soy bipolar, por lo general es porque hicieron un test en Facebook, para ser sinceros, ¿no? O porque les suena que como se ponen tristes y se ponen contentos, digamos como muy rápidamente, entonces seguramente son bipolares. Podemos ver ahí un montón de adolescentes que ya se declaran que son bipolares, pero la bipolaridad es un diagnóstico psiquiátrico, y es un diagnóstico psiquiátrico que se puede llegar a parecer a lo que nosotros desde el psicoanálisis vamos etiquetando como borderline. ¿Por qué? Porque también están estos episodios de manía. También están estos episodios de depresión, que no es necesariamente una depresión, como si lo quisiéramos tomar como con la teoría exacta, pero también ahí está esto revuelto, porque por lo mismo que estábamos viendo el día de ayer, de cómo en el border no hay una constancia de nada, y no hay algo que genere un conflicto, que genere, digamos, una contradicción. Entonces, es justamente como este ejemplo que le había mencionado. Puede que sea una pareja de personas que van teniendo una estructura del estilo y un día pueden pelearse a cuchilladas, ¿no? Aventándose lo que tengan a la mano o intentándose quitar la vida, y al día siguiente están muy convencidos de que quieren tener una familia y ya están buscando embarazarse, ¿no? Ya están buscando que la muchacha se embarace y ya hicieron todo lo posible y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? Pero si ayer estaban sangrando de los golpes que se dieron. Ahí no hay contradicción. Y si se fija, ahí podemos ver esos episodios de manía. Podemos ver esta parte en la que de repente todo es posible. Para un border, este es más como la bandera con la que se va navegando. Todo es posible. Cuando escuchamos que alguien dice nada es imposible, es porque no hay ningún tipo de realidad que nos haga pensar, bueno, claro que hay muchas cosas que son imposibles, hay muchas cosas más de las que podríamos enumerar que son imposibles, pero cuando alguien dice que nada es imposible, fíjese cómo el marco de referencia que está tomando es su propia subjetividad, y en su propia subjetividad no hay nada que se contraponga, no hay un conflicto, por lo tanto todo se puede. ¿Qué quiere decir este todo se puede? Se puede tener una relación con más de una persona a la vez. Se puede experimentar, por ejemplo, que esta es otra cosa bastante peculiar en la organización borderline, se puede experimentar con, por ejemplo, teniendo sexo homosexual y heterosexual, porque simplemente es algo que se prueba, ¿no? Es algo que no quiere decir que nos vayamos a ser homosexuales o no, sino que fue una prueba, fue una etapa de mi vida, ¿no? Fue algo que se va explicando de esta manera. Pero una vez más, a nosotros nos suena descabelladísimo porque es muy posible que estemos desde un marco referencial muy distinto en el cual uno dice, bueno, no, si uno se acuesta con una persona de su mismo sexo, seguramente es porque uno desea estar con una persona de su mismo sexo y por lo tanto podríamos pensar que somos homosexuales, ¿no? Es más, sabríamos que somos homosexuales desde ese punto de vista. No hay será o no será, seré o no seré, se es,
¿no? Tal vez uno no tenga la fuerza o la certeza, digamos, de que va a ser aceptado, entonces no se dice, pero se sabe. Para el borderline es la prueba, es vamos a ver qué me gusta, vamos a ver si sí me gusta o no me gusta, si me parece una buena experiencia o no me parece una buena experiencia. Como si así se decidiera, justamente nuestro objeto sexual, ¿no? Entonces, y es esta misma idea que van teniendo algunas personas alrededor de las drogas, ¿no? Por ejemplo, es que ¿cómo vas a saber que las drogas no te gustan o que las drogas son malas si no has probado las drogas, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿cómo? ¿En serio? ¿Realmente tendríamos que aventarnos de un precipicio para saber que eso sería mortal? ¿No? Eso es lo que está, esa es la hipótesis que tenemos de cómo se debe experimentar la vida. ¿Por qué? Porque en el trastorno borderline, si podemos ver una adicción, no tiene, digamos, la misma estructura de una adicción que vendría desde una patología distinta. Es más bien este ir y venir en donde lo que sea es posible una vez más. Claro, y en este mismo sostenerse de algo, como habíamos dicho, se puede sostener de una institución, de una persona, también puede sostenerse de alguna sustancia intoxicante, ¿no? Nos está preguntando Anónima, ¿qué es psicosis? Fíjate, Anónima, el día de ayer más o menos íbamos haciendo un repaso acerca de esto. Rápidamente voy a comentar, digo, evidentemente no es que en un momento podamos explicar todo lo que atañe a la psicosis, pero se van haciendo clasificaciones distintas de las distintas psicopatologías en función a, sobre todo, el origen del conflicto. Las manifestaciones pueden ser muy similares, se trata de neurosis, de psicosis, de una cuestión border, pero el origen es lo que va a dar un giro distinto. Y el día de ayer por ahí comentábamos que en la psicosis el conflicto se encuentra entre el sujeto y una parte de la realidad, y el intento fallido, por supuesto, de solucionarlo, e inconsciente, por supuesto, no es que conscientemente decidamos hacer eso u otra cosa. El intento de solucionar este conflicto es arrancando ese pedazo de realidad y en su lugar se pone alguna teoría pues delirante, ¿no? Se pone un pedazo del mundo interno. Entonces, bueno, de ahí que se pueden generar incluso alucinaciones, por ejemplo, que no es más que una especie de proyección de imágenes de nuestro mundo interno puestas como reales en el mundo externo, o de sonidos o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente, y así de forma muy rápida, te lo comento. Y bueno, nada más para que no quede, recuerden que hay una repetición de los programas todos los días al día siguiente a las 5 de la mañana, y además también pueden revisar los programas que se van subiendo por completo en la página de YouTube de Radio Mujer, ¿no? Que es Radio Mujer GDL, por ahí buscas Desde tu Mirada, y están los programas. Y bueno, aquí en la cuestión border y en esta indiferenciación por completo, ¿qué es lo que ocurre en sí a la persona? ¿Cuál es la experiencia de la persona en este no conflicto? Uno podría pensar, bueno, pero lo pasan muy bien, ¿no? Porque el paranoico lo pasa muy mal, está asustado constantemente, agobiado porque algo terrible le puede suceder. Bueno, el esquizofrénico también tiene un gran sufrimiento. Entonces, bueno, si todos, es más, hasta un obsesivo compulsivo, una histérica, tienen mucho sufrimiento. Entonces, pues, ¿qué menos, no? Esta es una enfermedad sin sufrimiento porque no hay conflicto. No es así en realidad. Cuando hablamos de este tipo de descripciones, nos vamos además a casos normalmente muy extremos para que quede bien claro de qué se trata. Pero ya sobre la marcha, ya puesto en práctica cualquier tipo de perfil de personalidad, no puede aparecer desnudo, no puede aparecer sin más nada. Entonces se va, y además, por más que se evite y se vaya sorteando este conflicto, eventualmente cae una prueba de realidad.
Y en los momentos en los que esta persona, estas personas border, tienen ciertos momentos de lucidez en donde se dan cuenta que que su vida está hecha un verdadero desastre y les entra un pánico terrible, porque es como si no supieran en qué momento llegaron ahí. Es como si aparecieran perdidos de pronto en medio de una carretera. Les entra un pánico terrible, pero es únicamente eso. Esos momentos son la ventanita en donde podrían tener la posibilidad de tratarse. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estoy viendo acá un mensajito que nos hicieron llegar por la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. En la sala de chat de Desde tu Mirada nos visitó Celia. Hola, soy Celia Magallanes, gané, ¿verdad? Gracias. Ay, qué bueno. Qué bueno, que Celia, que nos estabas escuchando. Estábamos preocupados porque sí, ayer no lo pudimos anunciar. Sí, hombre, bueno. se nos fue totalmente el avión, pero qué bueno, Celia, que también alcanzaste a escuchar el mensaje el día de hoy. Estamos hablando sobre el trastorno borderline y en parte de lo que estábamos hablando en el bloque anterior le estaba comentando cómo las adicciones en el trastorno borderline se pueden ir manejando de una manera muy distinta. Va más hacia este aspecto camaleónico de la personalidad, como tú lo habías mencionado, Gaby, que hacia realmente una relación directa, como lo podría ser otro tipo de por ejemplo, de núcleo de personalidad hacia la droga. Por ejemplo, podríamos encontrar que justamente en las adicciones hay una fijación oral con la droga. Hay una fijación en cómo se va obteniendo el placer de una manera inmediata, en cómo se hace también una relación con la droga en específico. Si se fija, es como si fuera este biberón, como si fuera una mamila en el caso del alcohol, que podríamos hablar de esto como más comúnmente en nuestra sociedad, ¿no? Cualquier otro tipo de droga también va teniendo esta característica, pero justamente lo que se busca es ese momento de placer, esa obtención de placer inmediata, en la cual no hay intermediarios, simplemente se consume y se tiene el efecto. No está, digamos, la postergación que uno podría pensar, ¿no? Alrededor de buscar una relación con alguien, ¿no? Bueno, pues nos vemos, nos gustamos, nos enamoramos, nos vamos involucrando. No, ahí el placer es inmediato. Y en el caso de un paciente borderline, nos vamos a dar cuenta cómo se buscan ese tipo de experiencias, pero no se acaba prendando tan fácilmente como lo podría llegar a sufrir una estructura distinta. No quiere decir que no vaya a haber el caso, pero es distinto el uso de la droga. Es una persona que por lo general se puede llegar a drogar por las personas con las que se junta. Y porque, bueno, pues sí es una experiencia, pero el día que no hay droga, pues no hubo droga, ¿no? No hubo eso en ese momento y ya se acabó. Y hay personas que lo pueden llegar a manifestar como que sí hubo un momento en el que se llegaron a drogar con todas las sustancias que encontraron, pero eso ya nunca más volvió a suceder. Ya ni siquiera se les antoja. Y ahí podríamos pensar que es justamente por esa influencia que se va teniendo por el grupo, por las personas con las que se van relacionando. En sí, bajo ese mismo tenor, vamos a encontrar una organización en la vida de un paciente borderline en donde está este como renacimiento. Vamos a pensarlo de esta manera, ¿no? Como un redescubrirse en eso. Es que yo antes estaba en un mundo muy oscuro, estaba rodeado de drogas, de personas que no me convenían, pero ahora que he encontrado la religión, o ahora que he encontrado este grupo, o ahora que estoy involucrado con esta doctrina, toda mi vida ha cambiado. Y literalmente vemos cómo toda su vida ha cambiado. Cómo ya, por ejemplo, podríamos ver que de un momento a otro ya están haciendo bailes con los Hare Krishna, por ejemplo, o que ya están yendo a una mezquita. Y uno podría decir, ¿cómo de un día para otro pasa eso? Pues sí, de un día para otro pasa eso justamente con esa organización. Una vez más, porque no hay un conflicto. Y ahí está esa adherencia, no tanto por la sustancia, sino por el asunto social, por cómo se puede llegar a vivir este tipo de aspectos sociales. Pero ahí también hay que entender algo más que sucede. Habíamos hablado
de esta contradicción y la raíz del sufrimiento del paciente borderline, que es justamente no poder estar ni tan cerca ni tan lejos. Ahí es en donde se encuentra el dolor en estas personas. ¿Por qué? Porque está la necesidad de los demás, pero también está el pánico de ser devorado por estos otros. Y ahí se va hablando del engolfamiento. Esto lo va mencionando Green. Y esto del engolfamiento es, imagínense justamente como el Golfo de México, que es una estructura que se va cerrando en sí misma. Está el miedo, está la ansiedad de que esto generan las relaciones. Y ahí vamos a escuchar cómo lo que se acaba describiendo es: yo quiero estar con él o yo quiero estar con ella, pero me asfixio. A mí no me gusta estar tan cerca, pero nada más me retiro poquito y siento que lo necesito y que nunca más voy a volver a ser feliz si no le veo. Entonces ahí justamente está ese ir y regresar, porque no se puede estar ni tan cerca ni tan lejos. ¿Por qué? Porque digamos que ahí es en donde está puesto el trauma, ahí es en donde está localizada esta herida en el narcisismo, en el cual no se puede establecer, no se pudo establecer una relación con constancia, que sería lo más importante en el aspecto borderline. No hubo una constancia de objeto, no hubo una persona en la cual confiar específicamente. Y así como no hubo una persona de quien confiar, no hubo un objeto que se prestara para ser amoroso. Con ese objeto poco amoroso y con ese objeto que abandona es con el que se forma el vínculo. Y eso es lo que se acaba repitiendo. Y ahí es en donde de alguna manera podemos encontrar el dolor. Porque fuera de eso, como digo, parece que todo se puede. Es que no cuentan con este contenedor que es la piel o que es el yo, ¿no? El hecho de no estar diferenciados del resto del mundo, el hecho de estar, decíamos el día anterior, comentaba, es como una no estructura más bien, ¿no? Como que queda todo a medio cuajar, disuelto por ahí. Entonces no hay el cuerpo mismo, la cabeza, las convicciones, estas certezas mínimas de las que podemos valernos, no existen. Los puntos de referencia no existen en realidad como algo constante, real, fijo. Entonces no cuentan con un contenedor para su existencia, para su ser. Y en tanto que no cuentan con esto, corren en efecto el riesgo de perderse, de disolverse cada vez que se acercan a alguien. Justamente por eso es la cuestión camaleónica. No son personas hipócritas, hay personas hipócritas. Habrá personas que quizás en un movimiento psicopático puedan seguir la corriente a quienes están alrededor para ganar favores, para ganar cariños, qué sé yo. Estas personas no pueden evitar volverse del color y a la forma de lo que está a su alrededor. Entonces, en efecto, no hay algo que les reasegure de que siguen existiendo de una forma independiente al momento de acercarse a alguien, ¿no? Es la diferencia entre que a ti te den un vaso con agua o que te ofrezcan agua así nada más sin vaso, ¿no? Pues agua sin vaso no vas a quererla porque no tienes dónde contenerla, ¿no? Entonces, este miedo pues es terrible porque es un sentimiento de desintegración verdaderamente, es un sentimiento de perderse. Al mismo tiempo que se sienten terriblemente solos, necesitan estar cerca de alguien. Y es que todos necesitamos establecer conexiones con otras personas. Este sentimiento de soledad no es posible saciarlo, no es posible solucionarlo, porque la cercanía también quema. Entonces van oscilando de esta manera, no se van acercando, se van alejando. Y la cuestión es que este tipo de patología, digamos que ataca, por decirlo de alguna forma, los vínculos, ataca las conexiones. Justamente cuando nosotros hablamos de una constancia, imagínatelo como algo que se va conectando, ¿no? El día, la noche, lunes, martes, miércoles, se va sucediendo,
¿no? Ahí tú puedes encontrar una cierta línea, una cierta conexión entre distintos elementos. Una persona que conoces tiene cierto carácter, ¿no? Le gustan estas cosas, les gustan estas cosas, está de acuerdo con determinada ideología, en desacuerdo con otra, entonces puedes saber, tienes un conocimiento previo más o menos del mundo que te rodea, hay una constancia que te hace sentir seguro, te hace sentir segura, no sabes en dónde estás parado o parada. Si no es así, y esto que va conectando el lunes con el martes, con el miércoles, se va cortando. Imagínate que esa línea le vas dando con una tijera y no hay nada. La cuestión aquí es que esto resulta también en muchas ocasiones del trabajo en terapia, por ejemplo, ¿no? Pueden de pronto, ante un determinado momento donde se eleva mucho los afectos, simplemente cortar, y entonces jamás vuelven, o simplemente es esta declaración: me siento exactamente igual que el primer día. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Y creo que tendríamos que pensar también en algo más ahorita con este asunto del trastorno borderline. Estamos haciendo una descripción de alguna manera un tanto detallada de algunas de las cosas que pueden llegar a surgir en la vida de estas personas, pero yo creo que más de alguien ahorita que nos están escuchando debe de haberse o identificado a alguien que cercano a ellos con este tipo de situaciones, ¿no? Con este tipo de digamos como de rasgos de personalidad. Y por supuesto que está de preocuparse, porque acá lo primero que a alguien le va pasando por la cabeza cuando este tipo de cosas suceden es, y eso se quita. Eso es una cosa que se quita, o sea, se puede hacer algo para que se quite, porque realmente está feo el pronóstico de lo que estamos hablando. Imagínese, con una imposibilidad para poderse relacionar con alguien de manera amorosa, ¿no? Con una inestabilidad en lo que tiene que ver en el campo laboral, ¿no? En no poderse establecer en una profesión o tener un ritmo de vida, digamos, un poco más establecido, más firme. La verdad es que, y con ansiedades flotantes, ¿no? Que no tienen representación, ¿cuál es el pronóstico que se va teniendo en estos casos? Es una cosa que se quita, y bueno, como muchas otras partes de nuestra personalidad, acá el asunto no es que se quite, porque no es una gripa, ¿sí ve? Nosotros ya venimos así. Nosotros ya estamos heridos, si lo quisiéramos pensar de esta manera, en nuestro narcisismo, y vamos a tener que aprender a vivir con ello, y vamos a tener que buscar una mejor manera de vivir con ello. Esto no quiere decir que se nos va a quitar, ¿no? Esto quisiera que lo pensáramos como en las adicciones, ¿no? ¿Qué pasa con los adictos? ¿A uno se le quita lo adicto? Uno puede tener, digamos, toda la convicción y la fuerza de voluntad para no consumir drogas, pero la experiencia ya estuvo. Las situaciones que se vivieron alrededor de las drogas ya estuvieron. ¿Esto qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a borrar? O pensemos en un abuso sexual. ¿Es algo que se quita? ¿Nos podemos desabusar sexualmente? No es una cosa que se pueda. Pero lo que sí se puede es intentar tramitar todas esas cosas que nos dejaron tan mal parados y que nos están generando tantos problemas ahorita. Y en ese intento de tramitar es justamente lo que se va haciendo en un tratamiento con este tipo de pacientes, ¿no? Un tratamiento realmente muy complejo. ¿Por qué? Justamente por esa inestabilidad, ¿no? Uno podría pensar que realmente si es una cosa tan seria, uno debería de comprometerse realmente de una forma duradera con lo que estemos haciendo para modificar esta parte de nuestra personalidad, ¿no? Para poder aprender a vivir de una forma distinta. Pero ¿cómo le vamos a pedir estabilidad a una persona cuyo problema es su inestabilidad, ¿no? ¿Cuál sería ahí el punto medio? Es como una cosa paradójica si lo pensamos así. ¿Cómo vamos a establecer una relación con un analista si nuestro problema es establecer relaciones con los demás, ¿no? Ahí, ¿cuál es el punto? ¿Cuál sería el pronóstico? Entonces, a través de esto, muchas personas se van contestando a sí mismos que la mejor de las alternativas es o ignorarlo, porque bueno, ya lo han intentado y es muy posible que ya lo hayan intentado una y otra vez. Yo le recomiendo, como en
en todas las demás situaciones de sufrimiento mental, que usted busque a alguien calificado. No busque nada más a alguien que diga que es terapeuta, no busque a alguien que está estudiando psicología, no busque a alguien que hizo un posgrado, que hizo ni siquiera un posgrado, que hizo algún diplomado en psicoterapia. Busque a alguien que realmente se dedique a eso. Busque a alguien que sí pueda usted tener una referencia de sus credenciales, en cuestión no de que a mí me fue muy bien, a mí me cayó muy bien, sino de que realmente he sentido que algo ha cambiado en mi vida, me siento mejor, ¿no? O hay muchas cosas que ahorita me tienen en conflicto, pero creo que voy avanzándole. Busque por ese lado. Y ahí hay que entender otra cosa. Si después de todo esto, aunque tengamos a esta persona que está ahí para sostenernos, que está ahí para ayudarnos, va a costar trabajo. Va a costar trabajo y va a haber un ir y venir, así como en las otras relaciones que justamente se van manifestando así en la vida de un paciente borderline. Ahí tendríamos que pensar, ahora sí, para las personas que están alrededor, porque muchas veces nos dicen, oigan, ¿y yo cómo le hago para ayudar a mi sobrino, o a mi hijo, o a mi esposa, o a mi marido, o a quien sea que veo que le está pasando eso? Ahí realmente es bastante útil, en este tipo de organizaciones, que nosotros no nada más digamos, bueno, pues ya fue el psicólogo, ya quedó, ¿no? Ya está bien. ¿Por qué? Porque van a haber estos abandonos del tratamiento. Ahí es bien importante también que haya un apoyo de las personas que están alrededor, que por lo general no lo puede haber porque también ahí es en donde está el problema. Pero si usted va teniendo la convicción de que esto es algo necesario para esas personas cercanas, écheles la mano, déles un empujoncito, que se animen. Les va a costar muchísimo trabajo y es muy posible que vaya a ser este ir y venir, como le digo, pero ahí, más que obligar, sería bueno también cambiar la disposición de las personas que están alrededor de una persona que se ve afectada de esta forma y no dejarle que caiga todo en él, ¿sí ve? O en ella. Y es que a final de cuentas, bueno, pues ya en muchas ocasiones se ha dicho esto, ¿no? Lo que podemos describir como una patología, cuando hablamos de psicopatología, no es más que como un estar estacionado en determinado momento de la vida o en determinada etapa de la vida, ¿no? Puede tratarse una regresión, puede tratarse una fijación. Eso, bueno, Freud hablaba de estos términos, ¿no? Pero a final de cuentas, todo esto que hemos hablado acerca de la temporalidad, del que no existan opuestos, de el regirse por una no lógica, etcétera, es una condición en la que todos hemos estado en algún momento en la vida. Todos nosotros nos vamos construyendo conforme estamos vivos, conforme vamos teniendo distintas experiencias. Entonces, cuando hablamos de una patología, normalmente, sobre todo cuando estamos en el terreno de la psicosis, estamos hablando de que estos recursos, por ejemplo, decimos, bueno, es que no hay una temporalidad, esto es algo que nosotros nos creamos, esto no es algo que de hecho exista, ¿no? Vamos a pensar en una criaturita que viva en lo salvaje, por ejemplo, no va a pensar acerca de mañana o acerca del ayer, no, es el momento, ¿no? El justo momento y ya, no más. Ni siquiera va a pensar en el justo momento, simplemente lo va a hacer, lo va a vivir todo, ¿no? Entonces esto es algo que nosotros nos inventamos los días de la semana, nos inventamos la cantidad de cómo vamos a llamar a las horas del día. Si tú te vas a otro país, en este momento es otra hora, con esto del horario de invierno que lamentablemente está a punto de entrar. No, muy bien, porque es una hora. No, pero es cuando en la noche está muy iluminado, ¿no? Es al contrario. Pues sí, pero es el día en el que nos regresan la hora de nuestra vida, bueno, que nos han quitado durante todo este verano, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos, ¿no? Es cierto, tienes razón, es al contrario. Ahí tenemos, ¿no? En realidad son concesiones, en realidad son cosas que nosotros mismos inventamos. No es que tú naciste con el reloj, ¿no? Mundial, claro que no. Entonces, las patologías nos van hablando de aspectos que no se desarrollaron o bien que no se desarrollaron correctamente a lo largo del desarrollo.
Entonces, a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esto se puede construir. Nosotros no somos personas acabadas, hechas de una vez y para siempre, sino que nos vamos construyendo y podemos, pues podemos construirnos o podemos destruirnos sobre la marcha, por supuesto. También podemos ir retrocediendo bastante, dependiendo de los pasos que tomemos, ¿no? Entonces, cuando surge esta pregunta, a mí me parece incluso algo absurdo como asumir un diagnóstico X o Y. ¿Por qué? Porque la persona no es una patología. La persona es y está presentando determinados comportamientos que nos indican que es necesario que desarrolle X experiencia, tales habilidades, y esas se van desarrollando justamente dentro de la experiencia del análisis, pero no es una persona. A mí me pega mucho esto que dicen muchas personas, es que esta persona es esquizofrénica o es obsesiva. No, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, quizás tiene rasgos, está pasando por un episodio de esquizofrenia, pero es una persona. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.